Buenas tardes, mi nombre es Jesús Mendoza y vengo a exponerles el tema de la aportación de Le Corbusier hacia la arquitectura moderna. Bueno, imaginemos que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en Londres se da una gran exposición de artefactos que son los últimos avances tecnológicos que se había hasta esa época. Imaginemos que habían cerrojos, máquinas de coser, etc. Todos estos elementos tienen una cualidad, que aquí ya se empezaban a notar los objetos intercambiables entre sí, es decir, algo estandarizado, que a lo mejor un cerrojo tenía una pieza que si se te rompía, de pronto podías cambiarla por otra y no pasaba nada. Claro, eso fue algo que revolucionó al mundo en ese entonces. En esa época se empezó a desarrollar la producción a gran escala de productos estandarizados. ¿Saben quién estaba a la cabeza de todos esos procesos de fabricación en serie? Claro, la industria del coche. A principios del siglo XX, Henry Ford abandonó por completo la técnica de taller y la pasó a una línea de ensamblaje en serie. Claro, eso en su entonces fue algo que parecía algo súper futurista, como si de repente ahorita inventaran la teletransportación. Porque en ese entonces lo que había era ingenieros y artesanos que fabricaban carros específicos para clientes muy concretos. Entonces de repente están las fábricas de Henry Ford y de repente empiezan a salir carros uno tras otro en serie igualitos. Pues claro, él lo que hizo fue estudiarse todos los procesos de los cerrojos, las máquinas de coser, cortadoras de pan, y los llevó al carro. Así él pudo llegar a definir medidas para ciertas cosas y así se daba la posibilidad de intercambiar objetos unos entre otros. Y echando a correr esas ideas fue que pudo llevar la producción a gran escala a la realidad. Entonces, mientras la industria del carro crecía y seguía siendo lo máximo, la arquitectura se fue cayendo un poco más y estaba como que dormida. Porque en ese entonces habían casas que estaban hechas un cuadro. ¿A qué me refiero con esto? Había muros súper gruesos que no se necesitaban, pero claro, ya tenían el hormigón armado y el acero, solamente que no les había dado la gana de utilizarlo. Había techos inclinados que también no tenían ningún propósito, porque la inclinación del techo estuvo hecha para que el agua no se quedara ahí estancada, lo cual ya no tenía sentido porque también había tubos de cañería que quitaban el agua de los techos. Entonces no había ningún tipo de estandarización, es decir, la tecnología no había llegado a la vivienda. Pues en estas casas no se podía vivir, lo cual era un gran problema, esto debido a que la casa se diseñó para vivir. Entonces los arquitectos de esa época estaban sumamente preocupados. Entre esos estaba Le Corbusier, quien hizo una conexión neuronal que a lo mejor ahorita se nos hace súper obvio, pero en ese entonces no era así. Si podemos fabricar carros en serie, ¿por qué no fabricamos casas en serie? Pero él veía al carro como una máquina perfecta y totalmente depurada que servía para transportarse de un lado a otro. Entonces se lo conoció como la máquina de rodar. Luego se puso a observar los barcos, que todos estaban muy perfectos, tenían los mismos remaches, los mismo todo. Estaba estandarizado, entonces lo conoció como la máquina de navegar. Observó los aviones y se encontró con lo mismo. Estandarización, mismas piezas, mismas disposiciones. Él vio al avión como la máquina para volar. Entonces él dijo, si el carro es la máquina de rodar, el barco la máquina de navegar y el avión la máquina para volar, ¿por qué no vemos la casa como la máquina de habitar? ¿Por qué Le Corbusier quería hacer una casa igual que un carro? Cuando tú haces un carro, pones una lista de problemas que tienes que resolver. ¿Cuánta gente va a ir? ¿Cuánto pesa esa gente? ¿Va a tener un maletero? ¿No? Y si lo tiene, ¿cuántas cosas van a caber ahí adentro? Lo que hizo fue hacer lo mismo con una casa. Buscó todos los problemas, los enlistó y los fue resolviendo uno a uno. Le Corbusier diseñó la mansión Dominó, que era una casa prototipo que se pretendía usar para hacer casas en masa, todas iguales, de las mismas dimensiones. También proponía tener puertas y ventanas de tamaños estandarizados, lo cual habría otra posibilidad para hacer vidrios de diferentes tamaños pero todos estandarizados, igual carpintería de diferentes tamaños pero todos estandarizados. El plan era que si alguna vez algo se llegaba a romper, poderlo poner en cualquier casa del mundo. Entonces lo que proponía era que la arquitectura acudiera al diseño industrial para así
poder diseñar casas en serie y así poder tener todo a nuestro alrededor estandarizado, lo cual ahora se nos hace como una obviedad porque ya vivimos entre muchas cosas estandarizadas. Los tornillos son iguales y de repente un cable de un celular ya no jala, lo intercambias por otro. O sea, son esos pequeños detalles que dices tú, ¿cómo se les dificultó tanto en ese entonces si ahorita se ve como algo muy obvio? Pues precisamente es la magia de la estandarización, que ya no tenemos que complicarnos tanto la vida para compartir o para hallar una solución a un problema. La arquitectura de Le Corbusier es una muy eficaz, ya que debido al plano que él diseñó de la mansión Dominó, es simplemente perfecta. No hay ningún espacio desaprovechado, todo mide lo mismo, lo cual es muy barato. ¿Por qué? Porque así se pueden hacer casas con el mínimo de material usado. Entonces esto fue algo que le dio pie a nuestras casas de hoy en día. Nuestras casas, a lo mejor no las nuestras de aquí de México, pero en España casi todas las casas están estandarizadas. Tienen unas medidas de puerta, unas medidas de pasillo, de escalones, tienen de sillas. Entonces esto abrió una gran posibilidad para que los ingenieros no se la complicaran tanto a la hora de hacer una casa. Entonces este fue el maravilloso aporte que dio Le Corbusier a la arquitectura. Sin nada más que decir, me despido y que tengan un excelente día.